¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y continuamos con las preguntas, una encuesta súper prolífera, ¿no? En donde hay un montón de temas muy interesantes y que aparte fueron muy votados, entonces seguimos sacando preguntas de ahí, seguimos sacando el contenido porque es lo más importante aquí en el canal, que sean temas que sean de su interés, que usted quiera ver un punto de vista distinto, que se interese en este aspecto inconsciente de la conducta que puede encontrar en el psicoanálisis. Y vamos a ver, es una pregunta que es sobre sexualidad. Por ahí ya hemos hablado en otros videos sobre sexualidad. Les recomiendo que chequen nuestra lista de reproducción, ya tenemos un montón de videos ahí puestos para usted. Y nos está preguntando Noé: me gustaría que hablaran de la preferencia sexual. ¿Es mental? ¿Son predisposiciones del inconsciente que tenemos y dependiendo de las condiciones hacemos que surjan como obsesiones y acciones del consciente? Fíjese nada más que interesante la pregunta de Noé, porque desde ahí nos vamos planteando esto, ¿sí? Es algo que tiene que ver con nuestro inconsciente. Y por supuesto que esa sería una respuesta rápida alrededor de esto. Por supuesto que es algo que tiene que ver con nuestro inconsciente. Cuando hablamos de un aspecto inconsciente de la personalidad, no es algo que no nos corresponda a nosotros, no es algo que sea ajeno a nosotros, sino que si recuerda en otros videos hemos podido hablar sobre cómo, dependiendo de cómo se van teniendo estas vivencias cuando somos pequeños, de cómo nos vamos configurando y conformando como individuos, hay recuerdos, hay experiencias que van pasando a un plano inconsciente y se hacen parte de nuestra estructura mental y nos hacen responder de tal o de cual forma ante lo que nos está rodeando. Entre los vínculos nuevos, es como si fueran estas primeras enseñanzas, así como si fueran esos meses de parvulitos, ¿no? En la escuela en donde nos enseñaban la letra A y la letra B y los colores, tal cual, pero alrededor de nuestra vida sentimental y afectiva. Eso es a lo que nos referimos con el inconsciente. Es algo que no tenemos constantemente en consideración y hay muchas cosas que son realmente difíciles de acceder de nuestra personalidad en el poder entender por qué. Porque son recuerdos que quedaron sepultados por la represión, que va a ser una palabra que voy a estar utilizando muy a menudo. Cuando hablamos de represión, no estamos hablándolo en el sentido coloquial de eres un reprimido y es como si fuera algo peyorativo, sino que la represión la estamos utilizando acá alrededor del mecanismo de defensa de nuestro inconsciente, de nuestro psiquismo, que va echando hacia el inconsciente, que va, delimitar qué es lo consciente de lo inconsciente de nuestras representaciones. Eso es lo que quiere decir reprimido. No como si fuera un insulto. Porque cuando hablamos de sexualidad, no importa cuál sea su manifestación, vamos a tener que hablar sobre la represión. En cualquier conducta que queramos desarrollar nuestros pensamientos con una teoría psicoanalítica, la represión es importantísima de entender en ese sentido. Y la pregunta es tal cual: ¿cómo es que se va configurando? ¿Cómo es que nos va generando este tipo de gustos por un sexo o por otro? Y fíjense, vamos hablando un poquito alrededor de cómo es que se van acomodando estas cosas. Porque cuando nosotros somos pequeños, de una o de otra manera, vamos a quedar ligados al deseo de nuestros padres. No es algo de lo cual nos vamos a poder separar en ningún momento de nuestra vida por completo. Pero cuando estamos pequeños es algo que nos determina, absolutamente. De las personas que nos están cuidando, de por qué nos trajeron al mundo, el nombre que nos ponen, lo que estaban esperando que fuéramos, cómo nos ven en el futuro, cuál es su fantasía de cómo deberíamos de ser una parte importante o no importante en su vida. Todas estas cosas es algo que nosotros vamos a ir entendiendo al crecer y que nos van a ir configurando como una persona. Alrededor de las preferencias sexuales, primero tendríamos que entender algo que es un proceso de identificación. Ahí es en donde se van configurando estos aspectos de nuestra personalidad. Porque, ¿qué quiere decir esto de identificarnos de una o de otra manera? No quiere decir que el azul es de los niños y el rosita es de las niñas. Eso es una parte. Pero fíjese cómo más bien tiene que ver con el papel que juega alguien, sobre las figuras que tenemos a nuestro alrededor. Cómo se pueden prestar como figuras agresivas, peligrosas, amorosas, que nos dan contención. Y todo esto en referencia a nuestra propia persona. ¿Yo qué soy? ¿Yo qué nací? Y esto es algo que, en los tiempos modernos ya se está
haciendo todo un debate, vamos a poder hablar un poquito también de por qué se da ese debate, ¿no? Que no es lo mismo el género que el sexo, y que si el sexo es una cosa biológica o no es biológica, y que si nos podemos desconfigurar alrededor de tomar hormonas o lo demás para hacernos del otro sexo. Fíjense esto, qué interesante, porque lo vamos a poder rescatar alrededor de estos procesos de identificación, que es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuando nosotros vamos creciendo, lo primero que tenemos como referencia del mundo somos nosotros mismos. Es nuestro cuerpo, nuestra anatomía. Sigmund Freud, en su tiempo, hizo toda una teoría sobre el desarrollo psicosexual, que es una de las bases más importantes del psicoanálisis. Y en esos escritos habla sobre la diferencia anatómica entre niños y niñas. Cómo es que lo van viviendo los niños y cómo lo van viviendo las niñas. Esto, para las personas que no leyeron el libro completo y para las personas que en algún momento han escuchado hablar sobre estas cosas terribles que en algún momento dijo Sigmund Freud, no se van quedando con la historia completa de cómo funciona esto. Vamos a intentar explicar un poquito esto. Si estamos hablando de que nuestra única referencia cuando somos niños sobre el cuerpo es nuestro genital, fíjese cuáles son las diferencias que se pueden encontrar desde la perspectiva de un niño. Y es tener o no tener un genital. Para los niños, eso que no se ve no existe. Es tan evidente que hay un momento del desarrollo en el que a los niños les da gusto que nos tapemos la cara y luego nos destapemos, porque su manera de comprender el mundo desaparecimos brevemente. Si nos vamos hacia otro lado, que el niño no nos ve, el niño suelta en llanto, porque no hay una permanencia de objetos. Son procesos del desarrollo del psiquismo muy elementales y que van estructurándose a lo largo del tiempo. Llega un momento en el que el niño se va a preguntar: ¿quién es? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Es niño o es niña? ¿Qué le gustan? ¿Los niños o las niñas? En ese primer momento, lo único que va a alcanzar a percibir esta criatura es si tiene o no tiene un genital. No si es interno o no si es externo, porque ese no es un concepto que pueda aprender un niño en ese momento, sino ¿hay pene o no hay pene? Eso es todo lo que se alcanza a ver. Y alrededor de eso es que se va configurando esta parte sobre el género. ¿Qué soy? ¿Soy hombre o soy mujer? Porque en el psiquismo de un niño, en el razonamiento es: los niños tienen, las niñas no. Esto desde el aspecto del varón se puede llegar a vivir como la amenaza de perder algo. Porque, fíjese nada más cuál es la pregunta que sigue: ¿por qué las niñas no tienen? No, ¿y por qué los niños sí tenemos? No es, somos criaturas distintas del Señor, ¿no? A cada quien lo hicieron diferente. No, es, ¿cómo lo perdió? ¿Quién se lo quitó? ¿Le irá a crecer en algún momento? Si usted tiene niños alrededor, son cosas que siempre se van a escuchar, que preguntan los niños, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿En algún momento le va a salir? Fíjese cómo todas estas cosas nos van dando las bases de cómo se va a ver el sexo opuesto y el propio. Y para las niñas, como le estaba diciendo, para el niño está esta posibilidad de perderlo, y para la niña se puede llegar a vivir como en esa ausencia de: a mí no me dieron, a mí no me otorgaron eso que le otorgaron a mi hermano o que tiene mi padre. Y alrededor de esto se van formando un montón de teorías infantiles, porque eso es lo más importante de entender de esto, que todo esto surge de teorías infantiles, de cómo los niños van percibiendo el mundo. No es un adulto, es un niño con un entendimiento pobrísimo de cómo funciona su entorno. Esto nos va a ir dando la primera pieza, el primer pedacito del entendimiento alrededor de nuestra sexualidad, porque ahí es justamente en donde va a comenzar este proceso de identificación, un proceso de identificación con lo que es igual a mí o con lo que es distinto a mí, pero en una parte anatómica y en una parte sobre la postura del comportamiento que van teniendo las personas, que esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Fíjese cómo en esos primeros momentos el niño, si seguimos hablando del varón, va a tener una línea de pensamiento. Tengo un pene, mi padre tiene un pene, mi padre está con mi madre. Esto es lo que yo alcanzo a relacionar alrededor de cómo se van haciendo esos vínculos con las personas. Es un hombre, es una mujer. Si yo soy un hombre porque tengo que buscar una mujer en la posición de mi madre. Ahí se van estableciendo esos caminos. Para la niña lo podríamos pensar de una manera similar. Las niñas la tienen de una manera más compleja, más difícil, porque si se fija el primer vínculo siempre va a ser con la madre. El niño no necesita hacer un brinco de eso. ¿Por qué? Porque su objeto de amor es heterosexual, ¿no? Es algo que ya no necesita dar más vueltas. Para las niñas, en un primer momento, el objeto de amor es homosexual. El objeto de amor es la madre.
Y de ahí tiene que hacer un brinco hacia el padre, en cómo se van haciendo esas vinculaciones, en cómo se van haciendo esas relaciones entre las personas. En esos momentos, que es algo sumamente complejo en todo el equilibrio de la familia, es cuando se van estableciendo esas conductas. Si yo soy hombre y yo quiero estar con una persona como mi madre, en un primer momento con mi madre porque es la persona más importante para mí, y después en un desplazamiento de ese deseo en una mujer, ¿no?, que no es mi mamá, ¿yo cómo necesito ser? Si yo quiero estar con una mujer como mi madre, entonces yo debo de ser un hombre como mi padre. Esto se lo estoy explicando de una manera bastante resumida, espero que de todas maneras no nos vayamos a perder ningún punto importante. Pero esto, si se fija, es lo que nos va a dar ese inicio sobre la preferencia. ¿Por qué? Porque todo va alrededor del afecto que yo estoy obteniendo. Todo está alrededor de cómo yo me estoy identificando con las personas que están a mi alrededor. Fíjese cómo ahí puede haber un descalabro, puede haber un choque en esto. Puede que el objeto de amor, otra vez, está puesto en mi madre. Pero mi padre es un hombre espantoso, tiránico o ausente totalmente, ¿no?, con el cual yo no me puedo identificar. ¿Cómo me voy a poder identificar con un hombre? Bueno, el niño no lo va a poder hacer del todo. ¿Y qué es lo que va a tener a su alrededor? ¿Va a tener otros objetos o directamente va a tener a su madre? Y ahí es en donde se empiezan a dar estas vueltas. Porque también es una cosa bien interesante aquí pensar cómo se van hablando de diferentes preferencias sexuales, ya ahorita con mucha más apertura, pero en un primer momento, dentro del aspecto médico, se pensaba como una abominación. Por ejemplo, la homosexualidad, ¿no?, como si fuera algo que está totalmente mal, una enfermedad que se debería de erradicar. Pero si se fija, no se está enfermando ahí alguien como de un virus, sino que es el entorno el que lo está formando. Si no hay un padre suficientemente bueno, si la madre es una persona que atrapa, que castra al niño, que no lo quiere ver como hombre, que toda la parte masculina queda renegada, que queda desplazada, que se aplasta, ¿no?, porque tú deberías de ser distinto a todos los demás hombres. Fíjese cómo ahí está otra vez el deseo de la madre, apachurrando todo ese desarrollo. Pero eso es lo que tuvo ese niño para crecer. No es que se haya enfermado, no es que lo hayan descuidado. Y aún con todas estas cosas espantosas que están alrededor, si se fija ese atrapamiento de la madre de que vas a ser para mí, necesitas ser de tal o de cual manera, pues definitivamente que no lo está haciendo para fastidiarle la vida. Lo está haciendo porque esa es la manera en la que se está manifestando también el deseo inconsciente de la madre. Entonces, aquí regresamos un poquito. No quiere decir que estas preferencias sexuales se vayan a calificar como esa enfermedad a erradicar. Esto, de entrada, no es el fin del psicoanálisis, ¿no? Acá lo que estamos intentando es entender y ver de dónde viene el sufrimiento de la persona y cómo es algo que se pueda tratar en el consultorio, entendiendo desde la subjetividad del paciente. Entonces, ahí vamos a tener esas opciones, que se pueda hacer una identificación buena, directa, que me permita seguirme desarrollando de una manera más lineal, o todas estas otras vueltas. Acá también tendríamos que pensar en cómo, de alguna manera, por ejemplo, hay en un video que se subió hace ya algunos meses, que estaba hablando sobre la asexualidad. Hubieron algunos comentarios, unos bastante calurosos, ¿no? De entrada por eso que le estaba diciendo sobre la represión. Pero siempre que hablamos de sexualidad, alguien se va a sentir herido, ¿no? No es algo que vaya en ese sentido, es otra vez, es una manera de intentar entender esto que está sucediendo. Entonces, cuando se hablaba sobre esa sexualidad, dentro de los comentarios, alguien hablaba sobre la alosexualidad, como si fuera algo normativizado por la sociedad. Y no estamos tan errados de eso. De alguna manera estamos acomodados otra vez en un aspecto hacia lo más animal que tendríamos, en que las uniones, para reproducirnos, tendrían que ser entre hombre y mujer, ¿no? Digo, eso sería lo más práctico que tendríamos. Y cómo todo lo que se desvía de la norma se acaba viendo como algo negativo. Pero también tendríamos que entender de dónde se ve desde algo negativo, ¿no? Porque hay un montón de situaciones en donde, por ejemplo, la homosexualidad se ve como una forma de amor, por ejemplo, en la Grecia antigua, ¿no? Como una forma de amor más pura, porque no está de por medio el estarse relacionando con una mujer que en ese tiempo tal vez se podría haber disminuida, o que el amor era más puro entre hombres por la fraternidad y por verse como iguales. Fíjese nada más, todas estas cosas son acomodos sociales. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que hay ciertos acomodos en la sexualidad que nos van a provocar un dolor mayor, ¿no? Porque también esa es otra cosa que queda ahí en una fantasía.
que dentro de la heterosexualidad no hay un dolor en la sexualidad, ¿no? Que no hay un sufrimiento vivido alrededor de la sexualidad. Y no podríamos decir una cosa más equivocada, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el amor heterosexual tiene que ver con un montón de cosas dentro de nuestro desarrollo que nos van a provocar un sinfín de ansiedades, ¿no? Y que esos son temas de consultorio. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la represión alrededor de lo sexual, con el no poder vincular a una persona con un objeto sexual y aparte con un objeto afectivo. Eso es algo que se da en la heterosexualidad. Eso es, podríamos decir, una de las principales causas de la infidelidad, que no se pueda ver una persona integrada por una escisión de ello, ¿no? Que es o una persona con la que tengo relaciones o una persona con la que quiero estar yo de una manera tierna y afectiva. Entonces no puedo tener esa relación con mi esposo y por lo tanto busco un amante, o en el caso de la mujer, a la inversa. Eso es un sufrimiento en la heterosexualidad. Cuando hablamos de las otras manifestaciones de la sexualidad, nos vamos a encontrar con que también hay un factor de persecución dependiendo del momento en la historia en la que estemos, ¿no? Ahorita, si se fija, ha sido muy diferente de como había sido en tiempos anteriores. De entrada, ahorita, con todo lo que se hace alrededor del movimiento de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de casarse entre personas del mismo sexo. Un absurdo que no existiera desde antes. ¿Por qué? Porque es un contrato social. Y amor es amor. ¿Sí ve? No es algo que pudiéramos hablar alrededor de que nos enfermamos. Pero dentro de la misma literatura nos vamos a encontrar, por ejemplo, con un aspecto bien importante que tiene que ver con cómo se va utilizando la palabra perversión. Y esto, en muchos otros aspectos, en lo médico, en lo psiquiátrico, se puede ver como si fuera algo malo. Y vamos a entender que hay una parte en donde se está hablando de la perversión desde la psicopatía. Y podemos estar hablando desde la perversión en que no es la meta natural, no es la meta biológica. Por ejemplo, vamos a pensar en esto, ¿no? Un acto perverso en la sexualidad es besarnos. Entonces, ¿qué? ¿No? Así es como se explica. ¿Por qué? Porque no es un fin reproductivo. ¿Usted qué animal, aparte de nosotros, ha visto que se bese con pasión, y que tenga beso francés y beso de piquito y beso de lo demás? Eso es un asunto que se explica alrededor de una perversión. ¿Por qué? Porque es una pulsión que está desviada de la meta biológica. ¿Por qué? Porque hay una zona erógena que se está estimulando que no tiene nada que ver con la reproducción. El sexo oral es una perversión. Igual y alguien puede decir, bueno, eso sí es perversísimo, pero no es porque sea sucio, no es por una cuestión de moral, sino porque no está esa meta en lo físico. No está puesto, digamos, como en el aspecto más biológico de nuestro desarrollo, ¿no? Esto también se puede hablar, por ejemplo, de una perversión en una persona que está constantemente intentando brincarse los límites, porque eso también tiene que ver con una estructuración perversa. Pero sí se fija cómo son cosas muy distintas. Y de repente escuchamos perversión, ¿no? Es que la homosexualidad no es ninguna perversión, ¿no? Porque eso no es nada sucio, el amor es amor. Y uno dice, a ver, ya nos estamos confundiendo con las palabras, no iba por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con cómo vamos a poder entender lo que está pasando alrededor de la vida de las personas, cómo se hizo una configuración y cuál es el dolor que se va teniendo. Porque acá también nos está diciendo Noé, ¿qué es esto en que se va relacionando con ciertas obsesiones? Porque por ahí alguien nos estaba preguntando en otras ocasiones, por ejemplo, ¿cómo es que hay personas que encuentran un placer en lo sadomasoquista? Por ejemplo, que otra vez vamos a tener un aspecto de perversión en la sexualidad. Otra vez, no porque sea algo malo, no es porque estemos hablando aquí con nuestra capucha inquisidora y sobre la moral, sino por cómo se va obteniendo placer por otras vías, ¿no? Por ejemplo, con el sufrimiento. Bueno, pero qué cosa tan espantosa. No, mientras sean dos personas adultas y que consensúen el acto. ¿Por qué? Porque es un juego dentro de lo sexual. Porque aquí tiene que ver más bien con la posición que se va adoptando. Por ejemplo, hay muchos hombres que disfrutan ser dominados por una mujer. Y eso, pues si es con nuestra pareja, si es en la alcoba, si eso nos genera placer a los dos, ¿quién va a decir que eso está mal? ¿No? ¿Cuál sería el punto? Porque todo esto tiene que ver justamente con esa historia previa que tuvimos, con cómo nos vamos configurando, con cómo, por ejemplo, podríamos intentar desmenuzar un poquito eso. ¿Por qué ese hombre siente placer con ser dominado? Podríamos encontrar en su haber, ¿no? Podríamos encontrar en su historia que justamente esas figuras femeninas eran figuras dominantes, ¿no?
que tenían apachurrados a los demás, que era como esta mujer, esta madre mandona, que todo se le tenía que preguntar, que todo se tenía que hacer. Uno puede decir, bueno, entonces estamos repitiendo patrones. Sí, efectivamente, porque no siempre es tan lineal. Esto se utiliza como una manera de explicarlo. Pero fíjese cómo, si el primer vínculo de afecto que tuve fue con una mujer que yo veo que era una generala, pues como que voy a andar buscando en el mundo, ¿no? Si eso es lo que yo aprendí que era amor. Ese es el punto. Si se fija, todo esto, todas estas manifestaciones van alrededor de buscar un vínculo, van alrededor de buscar ese afecto con el otro, de ponernos en una posición y poner el otro en una posición familiar, con la que nosotros quedamos impresos en nuestro inconsciente y que justamente nos da todo este abanico de posibilidades que es la sexualidad. Que no podemos estar hablando sobre si esto está bien o esto está mal, pero que también hay que entender que muchas de estas manifestaciones pueden entrar dentro de lo patológico, ¿no? Que eso es otro aspecto sumamente interesante, que seguramente vamos a tener que hablar en algún otro video, porque por hoy hasta acá vamos a poder tener. Pero bueno, si no se ha suscrito al canal, por favor suscríbase, denos un like si le gustó, déjenos sus comentarios, que seguramente va a tener preguntas, lo que usted guste, porque como le digo, con esto vamos construyendo estos temas y estos programas que son para usted. Yo me despido por el día de hoy, soy José Luis Amarripa, hasta pronto.